En enero de 2019, una empresa de oficinas compartidas valía 47 mil millones de dólares. Más que Ford, más que Delta Airlines, más que muchas de las compañías que has escuchado durante toda tu vida. Pero solo 8 meses después, su fundador fue expulsado de su propia empresa. Y lo que ocurrió entre esos dos momentos se convirtió en una de las caídas más absurdas, salvajes y fascinantes del mundo empresarial moderno. Esta es la historia de WeWork y de Adam Neumann. El hombre que convenció a Wall Street de que alquilar escritorios era una empresa de tecnología. Adam Neumann nació en 1979, en Beersheba, Israel. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 7 años. Después de eso, su vida se volvió inestable. Antes de cumplir los 22, había vivido en 13 casas diferentes. Parte de su infancia transcurrió en un kibutz, una comunidad colectiva en el sur de Israel, donde las personas compartían espacios, recursos y parte de su vida cotidiana. Y esa idea, la idea de comunidad, se le quedó grabada. Neumann también tenía dislexia. No aprendió a leer ni a escribir con normalidad hasta 3er grado. Pero desde joven tenía algo que muchos notaban de inmediato. Presencia, sabía hablar. Sabía vender. Sabía hacer que una idea sonara más grande de lo que realmente era. A los 17 años se enlistó en la Marina israelí, donde sirvió durante 5 años, 2 más de lo obligatorio. Y en 2001, con 22 años, decidió seguir a su hermana hasta Nueva York. Se instaló en un apartamento en Tribeca, se inscribió en Baruch College para estudiar negocios y empezó a lanzar ideas. La primera fue una línea de zapatos de tacón plegable. Fracasó. La segunda fue una marca de ropa para bebés con rodilleras incorporadas. La llamó Crawlers. Pero también fracasó. Pero Adam Neumann no parecía alguien dispuesto a aceptar que una idea era mala. Para él, cada fracaso era solo una etapa antes de encontrar algo enorme. Y en 2008 conoció a Miguel McKelvey, un arquitecto de Oregón. Juntos abrieron Green Desk, un espacio de coworking ecológico en Brooklyn. La idea era simple: tomar oficinas vacías, dividirlas en espacios más pequeños y rentarlas a freelancers, emprendedores y pequeñas empresas. Y funcionó. De hecho, funcionó tan bien que vendieron su parte al dueño del edificio por $3 millones. Con ese dinero y con una inversión de 15 millones del desarrollador Joel Schreiber, fundaron WeWork en 2010. El primer local abrió en Soho, Manhattan, y ahí comenzó todo. Porque WeWork no se vendía como una oficina, se vendía como una revolución. No alquilabas un escritorio, te unías a una comunidad. No eras un freelancer aislado trabajando solo frente a una laptop, eras parte de un movimiento global. Había café, diseño moderno, eventos, cerveza inspiradoras en las paredes. WeWork tomó algo aburrido, rentar espacio de oficina, y lo envolvió en una narrativa de Silicon Valley. Adam Neumann no decía que estaba construyendo una inmobiliaria, decía que estaba elevando la conciencia del mundo, y la gente le creyó. En 2012, WeWork recibió $17 millones de inversión. La empresa ya valía 100 millones. En 2014, después de una ronda de 150 millones, alcanzó el estatus de unicornio, $1.500 millones de valoración. Pero el momento decisivo llegó en 2016. Ese año, Adam Neumann conoció a Masayoshi Son, el CEO de SoftBank, uno de los inversionistas más agresivos del planeta. Son no buscaba empresas normales, buscaba fundadores enormes, ideas enormes, apuestas enormes, y Adam Neumann era exactamente ese tipo de fundador. Carismático, ambicioso, convencido de que WeWork no era una compañía de oficinas, sino una plataforma mundial para transformar la forma en que las personas vivían y trabajaban. Según la historia, Masayoshi Son le preguntó cuánto dinero necesitaba. Neumann dijo 3.000 millones. Son terminó invirtiendo 4.400 millones. La valoración de WeWork saltó a $20.000 millones y en enero de 2019, SoftBank volvió a invertir. WeWork alcanzó una valoración de $47.000 millones. Era una de las startups privadas más valiosas de Estados Unidos, solo por detrás de gigantes como Uber. Y entonces WeWork decidió que era hora de salir a bolsa.
El 14 de agosto de 2019, la empresa presentó su solicitud de oferta pública inicial ante la Comisión de Bolsa de Estados Unidos. El documento se llamaba S1, y dentro de esas páginas, el mundo vio lo que realmente estaba pasando. WeWork había generado $1.800 millones en ingresos durante 2018, pero había perdido 1.900 millones. En otras palabras, mientras más crecía, más dinero quemaba. Y en el primer semestre de 2019, la empresa ya había perdido otros 900 millones. Pero eso no era lo peor. El documento reveló una estructura de gobierno corporativo completamente fuera de control. Adam Neumann tenía acciones con 20 votos por cada acción, 20 contra 1. Eso significaba que, aunque otros invirtieran miles de millones, él mantenía el control absoluto. También se reveló que su esposa, Rebecca Neumann, tendría influencia para elegir al siguiente CEO si algo le pasaba a Adam. Y luego vino algo todavía más extraño. Adam Neumann había registrado personalmente la marca We. Después se la vendió a su propia empresa por $5.9 millones. La empresa que él dirigía le pagó a él por usar una palabra que era parte del nombre de la compañía. Y eso no era todo. También se descubrió que Neumann poseía edificios que luego le rentaba a WeWork. Es decir, el fundador era al mismo tiempo el CIO de la empresa y uno de sus arrendadores. Y mientras todo esto ocurría, Adam Neumann había retirado alrededor de $700 millones de la compañía antes de que saliera a bolsa. La prensa explotó. The Wall Street Journal publicó historias cada vez más extrañas sobre el comportamiento de Neumann, que hablaba de vivir para siempre, que decía querer convertirse en el primer trillonario del mundo, que imaginaba expandir WeWork hasta Marte. Y de pronto, la imagen del fundador visionario empezó a cambiar. Ya no parecía un genio incomprendido, parecía un hombre construyendo un imperio sobre exceso, deuda y frases inspiradoras. Los bancos encargados de la salida a bolsa, entre ellos JP Morgan y Goldman Sachs, comenzaron a presionar. La valoración de 47,000 millones empezó a caer. Primero a 20, luego a 15, luego a 10. Cada día que pasaba, el mercado parecía entender algo más. WeWork no era una empresa tecnológica. Era una empresa inmobiliaria con una narrativa de startup. Así que, el 17 de septiembre de 2019, la salida a bolsa fue pospuesta. Una semana después, el 24 de septiembre, Adam Neumann renunció como CEO y el 30 de septiembre, WeWork retiró oficialmente su solicitud de oferta pública inicial. En solo 6 semanas, una empresa valorada en $47,000 millones había perdido casi toda su credibilidad. Y entonces llegó SoftBank. En octubre de 2019, SoftBank inyectó $9.5 mil millones para salvar a WeWork de la quiebra. Pero el rescate tenía un precio. La empresa fue revaluada en menos de $8,000 millones. Eso significaba una caída de más del 80% desde su valoración máxima. Y Adam Neumann, el hombre que había llevado a WeWork hasta el borde del colapso, recibió un paquete de salida de aproximadamente $1.700 millones para irse. Mientras tanto, miles de empleados perdieron su trabajo. 2.400 personas fueron despedidas, aproximadamente una quinta parte de la empresa. WeWork también cerró varios de sus proyectos más ambiciosos. WeLive, su idea de vivienda compartida, WeGrow, la escuela elemental impulsada por Rebecca Neumann, y decenas de proyectos que habían sido anunciados como parte de una visión mundial. La revolución de la comunidad empezó a convertirse en una operación de emergencia. Recortar, cerrar, renegociar. En 2021, WeWork finalmente logró salir a bolsa, pero no como había planeado. Lo hizo a través de una fusión SPAC, y no con una valoración de 47,000 millones, sino con una de aproximadamente 9,000 millones. Para cualquier empresa normal, 9,000 millones habría sido una cifra enorme. Pero para WeWork, era la prueba de una caída brutal. Después llegó la pandemia de COVID-19 y golpeó justo en el centro del modelo de negocio. La gente dejó de ir a las oficinas. Las empresas comenzaron a trabajar desde casa. Los espacios compartidos perdieron atractivo y WeWork quedó atrapada en su propio modelo.
La empresa había firmado contratos de alquiler a largo plazo con dueños de edificios, pero rentaba esos espacios a clientes con acuerdos mucho más flexibles. Si los clientes se iban, WeWork seguía teniendo que pagar, y eso convirtió su expansión agresiva en una trampa. En noviembre de 2023, WeWork se declaró en bancarrota. La empresa que alguna vez había prometido cambiar la forma en que trabajaba el mundo, terminó buscando protección legal para sobrevivir. Cuando salió de la reestructuración en 2024, WeWork había eliminado $4,000 millones en deuda, reducido sus ubicaciones a 337 y cambiado de dueño. SoftBank pasó a tener una participación minoritaria. Yardi Systems, una empresa de software inmobiliario, tomó el control con el 60%. Pero la parte más absurda es que Adam Neumann intentó volver. Ofreció más de $500 millones para recomprar WeWork. Le dijeron que no. Aún así, Neumann no desapareció. Hoy está de vuelta con nuevas empresas. Fundó Flow, una compañía de vivienda comunitaria respaldada por Andreessen Horowitz y valorada en $2.500 millones. También lanzó Workflow, una nueva apuesta relacionada con espacios de trabajo. El hombre que estuvo al centro de una de las caídas empresariales más famosas de la década está intentando construir otra vez. Y la pregunta es inevitable. ¿Adam Neumann aprendió la lección? La historia de WeWork no es solo la historia de un fundador carismático que creyó demasiado en sí mismo. Es la historia de una época en la que el dinero era barato. Las valoraciones subían sin sentido. Los inversionistas perseguían al próximo Uber. Y una buena narrativa podía valer más que las ganancias reales. WeWork sí tenía algo valioso. La gente quería espacios flexibles, quería comunidad, quería libertad, quería una alternativa a las oficinas frías y tradicionales. La idea no era mala. El problema fue lo que Adam Neumann construyó alrededor de ella. Una empresa que gastaba como si el crecimiento fuera infinito. Una cultura que trataba a su fundador como si fuera intocable. Una historia tan grande que terminó aplastando a la realidad. Neumann no quería dirigir una empresa de oficinas. Quería construir un movimiento. Quería transformar ciudades. Quería cambiar la educación, la vivienda, el trabajo, la conciencia humana. Quería ser algo más que un CEO y en el camino perdió el control de todo lo que había construido. A veces, la diferencia entre un visionario y un ilusionista es solo una línea muy fina. Y en el caso de WeWork, esa línea valía $47,000 millones. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Cada semana traemos casos reales que parecen imposibles, pero sucedieron de verdad. Nos vemos en el próximo video.